Supercrack Estrella presenta. Mucho se habla en los canales de YouTube del final de los tiempos, pero no se nos puede culpar de ello, cuando en el cine se cuenta esta historia una y otra vez. De todas las películas, una de ellas destaca la titulada 2012, año en la que se estrenó 2009, recordar este año fue cuando se celebró el Festival de la Bestia. Si me sigues sabrás esto del Festival de la Bestia. Lo que más me llama la atención de esta película es cómo los ricos saben que el mundo está sentenciado a la destrucción, y esperan una llamada para acudir a China, donde hay unos barcos para ponerse a salvo. Por supuesto, la gente corriente de clase media desconoce este dato. Los ricos depositaron una cantidad de dinero que es millonaria para poner sus culos a salvo. ¿Sería esto posible en nuestra realidad? Yo creo que sí, aunque mantener a la gente rica callada de esto sería complicado. Los ricos son seres arrogantes y podrían decir algo por simple chulería, o insinuar de momento esto no ha ocurrido que yo sepa. Básicamente 2012 es la historia de una familia con el fin del mundo en sus talones, y no es una forma de hablar, sino literal, y también de un montón de gente despidiéndose por teléfono. La receta de esta aventura catastrofista es intentar resultar trepidante con gente corriendo, y conmovedora con gente llorando. Tiene razón el crítico Roger Ebert, cuando dice que todo el que compra una entrada puede imaginar lo que le espera, y en ese sentido no decepciona. El planeta se desploma de forma razonablemente creíble, y en lugar de resultar aterrador, el asunto resulta bastante divertido. Los habrá decepcionados porque no resulta aterrador, y los habrá encantados de que resulte divertido. Como era de esperar, de los innumerables efectos especiales uno acaba bastante saturado, y personalmente me quedo con el del coche entrando por una cristalera de un edificio que se colapsa, y saliendo por el otro lado. Esta es otra de las películas de desastres naturales que más me han gustado, una película en la que la humanidad está a punto de desaparecer debido a una gran erupción solar que está calentando los neutrinos de la Tierra de tal manera, que en poco tiempo una gran ola de distintos tipos de desastres naturales podrá extinguir la vida sobre la Tierra, si no actúan pronto. Por ello, con la intención de salvar a la humanidad, una alianza entre distintos países empiezan a construir varias arcas, en las que podrán salvarse un número muy reducido de personas, y en las que también salvan algunas obras de arte, animales. Para poder recrear una vez pasada la catástrofe, la vida que antes poblaba la Tierra, es sin duda una película muy entretenida con grandes emociones y escenas de acción. Lo peor de esta película es que encima coincide con lo que dijo Obama el año pasado. ¿Recordáis? Obama ordena que Estados Unidos se prepare ante una gran tormenta solar. Advierte de que un fenómeno extremo podría desactivar una gran parte de la red de energía eléctrica y afectar a servicios clave como el abastecimiento de agua, la salud y el transporte. ¿Será casual todo esto? Pues son muchas cosas casuales. Por cierto, Obama fue elegido en año que se estrenó esta película en el 2009. Todas las autoridades de Estados Unidos deben estar preparadas ante la llegada de una hipotética tormenta solar. El presidente Barack Obama ha dictado una orden ejecutiva, recogida en la web de la Casa Blanca, para que al país no le pille desprevenido si se produce un evento climático espacial extremo, como una gran erupción solar, que podría poner en peligro infraestructuras y tecnologías críticas. Y como también sale en la película, los ricos saben desde hace muchos años que algo muy malo pasará en la Tierra. Esta noticia es real, pero tiene más de 10 años. ¿Tendrá algo que ver con lo que dijo Obama? ¿Sabrán ellos algo que nosotros no sabemos? 24 de junio 2009. Algo pasa con los neutrinos del Sol a la Tierra. El anuncio de que hay evidencias de que los neutrinos tienen masa, realizado en Japón hace unas semanas, no pilló por sorpresa a Wolfgang Ampel. Lo que no se esperaba este físico alemán del Instituto Max Planck en Heidelberg, Alemania, es que se le diera tanto relieve en todo el mundo. Él es investigador principal de GAIEX, un experimento situado en el corazón de la cordillera del Gran Sasso, Italia, bajo 1300 metros de tierra, para detectar neutrinos procedentes del Sol. Después de un minucioso recuento de los neutrinos detectados, Ampel, como todos sus colegas, está seguro de que algo en la teoría no funciona. El anuncio de Japón ayuda a clarificar las cosas, pero no es ni mucho menos definitivo, afirma desde su despacho. Pregunta. La NASA confirma la predicción de 2012 deterioro de la magnetosfera de la Tierra. ¿Qué fundamento tiene la base científica de la última película de Roland Emmerich de desastres, de 2012, que atrajo a más de 2 millones de espectadores en Francia, la semana de su lanzamiento?
Science Z venir, después de su registro en el tema del fin del mundo, a fecha de noviembre 09, ha invitado a un vulcanólogo y un arquitecto para ver esta película. Un físico completa el análisis. Los que no han visto la película en 2012, recordar brevemente la cadena de catástrofes que amenazan la Tierra. El Sol, por alguna razón desconocida, empieza a hacer más neutrinos, las partículas producidas durante la fusión de átomos ligeros en su corazón. Estos neutrinos, que por lo general pasan a través de la Tierra de forma segura, y a su vez en la radiación de microondas. Y comienzan a calentar el corazón de la Tierra. El magma se levanta con violencia, provocando erupciones volcánicas, terremotos, deriva continental, tsunamis neutrinos. Una extraña transformación en el microondas para el físico Michel Krivitsea, especialista de los neutrinos. Las especulaciones sobre una correlación entre el flujo de neutrinos y la actividad solar, medida por el número de manchas solares, se ha discutido más de los amantes ya los primeros pasos largos neutrinos solares, alrededor de 1975. Aunque en algunos casos, podemos ver, con la fe, una relación con el número de manchas solares durante ciertos periodos, todos los estudios serios estadísticas muestran nada de convincente. El flujo de neutrinos no es periódica, como puede ser la presencia o la desaparición de las manchas solares. El primer problema es interno y aplica a las reacciones de fusión nuclear. El segundo se produce en la superficie y se relaciona con la convección. La transformación de los neutrinos en el microondas, que calienta el centro de la Tierra, es aún más extraña. Las partículas no se convierten en radiación. El único fenómeno que traería sobre una partícula hipotética, los axiones, que tiene la capacidad de transformarse en fotones en campos magnéticos fuertes. Pero esta teoría no ha sido verificada todavía. Antoni Finizola, vulcanólogo en el Institut de Physique du Globe de París, equipo de geología de los sistemas volcánicos, describe y critica los diferentes fenómenos geológicos presentados en la pantalla. Yellowstone. Los acontecimientos en la superficie de calentamiento del núcleo de la Tierra comienza en Yellowstone, E.U. Este punto es algo sorprendente, porque, supongamos que el núcleo de la Tierra comienza a calentarse y el manto se vuelve cada vez más fluido y, a continuación magma que pedir prestado inicialmente respiraderos volcánicos ya está abierto, estos volcanes activos, por ejemplo. Por tanto, es probable que los primeros eventos en Hawái o el panel de volcanes actualmente activos, y en relación con el aumento de magma del núcleo externo, en lugar de Yellowstone. En adición, el bulto de la Tierra, el precursor de la explosión, que cubre un área de 10 kilómetros 2, es demasiado baja en comparación con los eventos apocalípticos que seguirá. Por no mencionar que los primeros frutos del evento en Yellowstone, es la apertura de una falla gigantesca cerca, envolviendo coches y peatones. El mecanismo de trabajo es un movimiento de extensión de la corteza, ya que los dos lados de la falla difieren unos de otros. Sin embargo, los defectos en la extensión corresponden a los movimientos tectónicos específicos que no tienen nada que ver con un aumento del magma desde el punto central. Esto debería haber creado una red de fracturas por compresión concéntricos en lugar de un solo defecto en la extensión. Del mismo modo, cuando la actividad se deja llevar de la Tierra, el héroe y su hija saliera en caravana en busca del mapa de las regiones surgido. A continuación, enfrentarse a lo que parece más como una nube de hongo, en realidad una erupción volcánica como la experimentada por el monte St. Helens en 1980. Sin embargo, si el interior de la Tierra está tan caliente que hemos mencionado 1700 grados, el lavado debe ser muy fluido y el desbordamiento en las laderas del volcán, en vez de dar lugar a una erupción explosiva. Los escritores aquí mezclar dos tipos de vulcanismo muy diferentes. Durante esta etapa, estamos presenciando un gran error balísticos, el volcánico, y no entrar en abierta bola cuando se debe caer verticalmente, porque ciertamente muy altos proyectados por la erupción. Sin embargo, uno positivo, el famoso geyser, en un hotspot antiguo volcán emite primero una gran cantidad de vapor de agua. Es científicamente correcta, ya que el punto de vista geológico, es sobre todo el agua se evapora y es expulsado antes de la efusión de lava tsunami. Varios tsunamis ocurren en las costas de China y la India. Este hecho contradice la lógica de la película. En efecto, es siempre un tsunami generado por un terremoto, que es el resultado de la tectónica de placas. Esto supone que la litosfera de la Tierra, que formaban parte de la corteza rígida, y una parte del manto superior conserva su rigidez, y la posibilidad de desplazar las placas contiguas, ha comunicado de tensión de la fricción de violencia durante los terremotos.
Sin embargo, todos los estados, inclinación de la margen continental, por el calor del núcleo terrestre, se reducen los continentes y han perdido su superficie rígida, por lo que, a fortiori, en profundidad, es concebible que la acumulación de fricción tectónica en ese contexto, que no es realista. Grosso modo, la temperatura máxima de lava, de superficie, medido es milésimo tricentésimo quincuagésimo C nunca ha hecho a la altura de la temperatura, de superficie, milésimo septingentésimo C. Sin embargo, como esto es un aumento muy rápido en un núcleo cálido, ¿por qué no imaginar una temperatura de milésimo septingentésimo C, llegar teniendo en cuenta la conductividad térmica muy pobres de las rocas y la rapidez de la recuperación? La lava podría llegar a la superficie, de mantener una temperatura especialmente alta, nunca medir hasta ahora, una interrupción del núcleo. En última instancia, lo que ocurrirá cuando el núcleo de la Tierra empezó a calentar totalmente extravagante. Debido a la mala conductividad térmica de las rocas del manto, la transferencia de calor sería muy lenta, la transferencia tendrá decenas de millones de años. La temperatura central se estima ahora en más de 5 milésimos C, pero si ella se deja llevar, el manto sería mucho más fluido ahora. Así que los movimientos de convección que animan el manto, que la unidad de las placas tectónicas en movimiento hoy unos pocos centímetros al año, se acelerará. Así, la película en China se ha movido 2.500 kilómetros en 3 años. Esta alta temperatura también se reduciría la porción de la corteza frágil. Hay inicialmente una disminución y el cese de la frecuencia de los terremotos de profundidad. Solo los terremotos poco profundos persisten. Todo esto afecta profundamente el funcionamiento de la Tierra de la máquina. ¿Cómo construir arcos de ahorro de hasta 6 meses? Arnaud Delloye, un arquitecto en París, completa esta revisión de la película, centrándose en los efectos de los desastres. En general, la película es bastante realista, a un punto de arquitectura y estructural. Sin embargo, hay algunas peculiaridades. House. En primer lugar, cuando el héroe de la película, Curtis Jackson, tiene un desastre se produce, se lanzó a su ex esposa que lo siguiera con sus hijos. En ese momento, toda la casa tiembla, y luego se derrumba, con la excepción de una pared, que extrañamente se mantiene intacto. Esto simplemente no es posible. Construcción. Entonces comienza una carrera de coches a través de una ciudad donde todos los edificios decaen. En una escena delirante, las unidades de coches en un edificio, incluidas las columnas de hormigón, giran ese. Este movimiento no es posible. Hormigón no toque en el peor, se puede doblar bajo presión. Basílica de San Pedro en Roma. Un poco más tarde, mientras que los desastres se acumulan, estamos presenciando el colapso de la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma, que cae sobre la multitud a sus pies. No es realista. La cúpula se derrumbaría verticalmente en la basílica, a menos que el sótano entero se levanta y se inclinó. Arquitectos calcular el prorrateo de los que se aplican en vertical para evitar las torsiones. A veces, sin embargo, totalmente envuelto en un edificio del lado, como hemos visto en Shanghái, China, hace poco. Pero en este caso fue debido a que el suelo blando, cerca de un río, no era adecuado para la construcción. Electricidad. Hacia el final de la película, un terremoto sacude Washington. Inmediatamente después del terremoto, los héroes, incluido el presidente de los Estados Unidos, caerá y descubrió el daño a la luz de las lámparas eléctricas aún iluminado, aquí y allá. De hecho, durante un terremoto, es de las redes, incluyendo eléctricas, saltar primero. Puede que no sea una sola lámpara encendida en la ciudad. El arco de ahorro de los seres humanos. El final de la película incluye los grandes arcos de acero, hecho en solo 6 meses. Aquí, hay muchas incoherencias. En primer lugar, hay un problema de escala no controlada. Puede ser estimado en comparación con las instalaciones, solo uno de estos arcos es aproximadamente 1 kilómetro por 300 metros de ancho. Sin embargo, está previsto dar cabida a solo 70.000 personas, el equivalente de un estadio de fútbol de gran tamaño. Se podría salvar muchas más personas. Y luego podemos hacer preguntas sobre la construcción de arcos de este tipo en solo 6 meses. ¿Es esto posible? No, ciertamente no. Esto no es un problema de mano de obra, sino como materia prima. No hay actualmente en el mercado de los inventarios de acero suficientes para llevar a cabo esas obras. Y, a fortiori, de acero templado, un material que requiere mucha preparación. En cualquier caso, no veo cómo se podría incluso pensar que un proyecto tan grande en tan poco tiempo. Incluso si un ejército de arquitectos e ingenieros a aprovechar el día y la noche, se necesitarían al menos 6 meses de preparación. Entonces, los diseñadores decidieron construir los arcos de uno junto al otro.
Esto no es muy inteligente. Si una onda debe barrer para arriba que se espera, inevitablemente se encontrará con los otros. Esto es lo que ocurre en la película, además de cuando uno de los arcos choca con el Everest, caída de rocas en ella, sin arruinar sus ventanas. La actualidad, nadie sabe que fabrican ventanas para soportar dichos impactos. Solo de acero podían soportar tales impactos. Una inconsistencia poco pasado, que me parece muy divertido. In extremis, el arca se embarca una vez más y evitar un choque mortal. Su motor es volver a caminar y expulsar una bocanada de humo negro al cielo como buques sofisticados, que tienen que permanecer en el mar durante meses, por lo que trabajará para la energía fósil. ¿Se bordo de las enormes reservas de carbono el petróleo? ¿No hubiera sido más sensato utilizar un motor nuclear, como para romper el hielo? Los multimillonarios de Silicon Valley y Wall Street se preparan para un colapso de la civilización, piénselo. Si el apocalipsis estuviera cerca, valdría la pena resguardarse en un lugar seguro, pero para algunos la seguridad tal vez no sea suficiente, ya que necesitan refugiarse con estilo. Decenas de multimillonarios, pertenecientes a las élites económicas de Silicon Valley y Wall Street, se están preparando para un eventual estallido político-social, o bien, cualquier tipo de catástrofe de dimensiones mundiales. El punto es estar listo. Muchos de ellos han comprado, de pronto, kilómetros y kilómetros de terreno en Nueva Zelanda. También tienen vehículos llenos de combustible y armas, solo por si acaso. La situación actual del mundo es tan preocupante como impredecible. La presidencia de Donald Trump, como las recientes y radicales medidas que tomó durante la primera semana de su administración, están asustando a muchos. No solo a los inmigrantes, sino también a los hombres más ricos del planeta. Finalmente, la brecha económica que hay entre las élites y los más pobres es cada vez mayor, y sus efectos se hacen más dolorosos. Esta no es la primera vez que los humanos creen que el fin de la civilización como la conocemos está cerca, pero ¿qué nos dice esta reactivación de este antiguo temor? Y, sobre todo, ¿cómo leer la forma en que los ricos se están previniendo para ello? Millonarios en fuga. The New Yorker publicó un reportaje enorme y revelador. Una gran cantidad de millonarios estadounidenses se está preparando para un quiebre de la civilización, o bien, para un colapso de cualquier otro tipo. La situación actual del mundo parece tenerlos asustados. Así, miembros de las élites económicas, casi todos de Silicon Valley o de Wall Street, están comprando terrenos y propiedades en Nueva Zelanda para prevenirse. Estas personas son conocidas como survivalistas, o preppers en Estados Unidos. De acuerdo con Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, más de la mitad de las élites se está alistando para ello. Algunos casos y testimonios de esos millonarios hablan por sí mismos. Antonio García Martínez, ex ejecutivo de Facebook que vive en San Francisco, compró 5 hectáreas en una isla del noroeste del Pacífico, donde colocó paneles solares y resguardó municiones. Además, de acuerdo con el reportaje de The New Yorker, estos millonarios tienen grupos secretos de Facebook donde discuten cuáles son las mejores máscaras antigas, los mejores búnkers y los lugares más alejados de los efectos del cambio climático. Uno de sus miembros, jefe de una firma de inversión, dijo allí que él guarda un helicóptero lleno de gasolina y que posee un búnker subterráneo. Por otra parte, Marvin Liao, un ex ejecutivo de Yahoo, dijo que para proteger a su esposa e hija no posee pistolas, pero recurre a otras armas. Toma clases de tiro con arco. Justin Kan, cofundador de Twitch, dijo que entre sus colegas de Silicon Valley deambula la noción de una inminente ruptura social que obligaría a los ricos a atesorar comida. En este marco, Nueva Zelanda se ha convertido en una especie de código secreto entre los survivalistas. De acuerdo con Reid Hoffman, mencionar que acabas de comprar una casa en Nueva Zelanda es algo como un guiño guiño, no digas más. Después de ello, en la conversación entre millonarios vendría alguna sentencia como: tengo un amigo que vende antiguos silos de misiles a prueba de armas nucleares, tiene que ser muy interesante vivir en uno de ellos. ¿A qué se debe esta tendencia colectiva? Los factores son varios. Uno de ellos es la nueva y turbulenta presidencia de Estados Unidos. Durante los primeros 7 días de su mandato, Trump ha llevado a cabo varias acciones radicales y preocupantes. La salida del Acuerdo Transpacífico, la construcción del muro en la frontera con México, dejar de financiar organizaciones no gubernamentales dedicadas a la salud reproductiva, un veto migratorio que impide la entrada a inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana. Hoy por hoy, Trump implica la posibilidad directa del autoritarismo. Por otra parte, el miedo de los millonarios tiene que ver con su propia acumulación de capital.
La sociedad está cada vez más molesta con las élites. Los ricos se hacen más ricos, los pobres son más y más pobres. La brecha se expande. En diciembre, el Buró Nacional de Investigaciones Económicas publicó un análisis hecho por los economistas Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman. En él, encontraron que la mitad de los adultos estadounidenses han estado excluidos del crecimiento económico desde los años 70. Aproximadamente 117 millones de personas ganan, en promedio, el mismo ingreso que percibían en 1980. Mientras tanto, el capital del 1% más rico de Estados Unidos se ha triplicado. Este grado de desigualdad provoca miedo entre la élite. Un buen día, tal vez, las clases más bajas se levanten con antorchas. Roberta Johnson, importante economista estadounidense, menciona que, si tuviéramos una distribución de ingreso más equitativa, y mucho más dinero y energía yendo hacia los sistemas de educación pública, parques, recreaciones, artes y atención médica, eso podría retirar muchos malestares en nuestra sociedad. Hemos descuidado esas cosas. La fantasía del fin de la civilización, la catástrofe o el apocalipsis, no es nueva. De acuerdo con el artículo de The New Yorker, el miedo a la distopía emerge en momentos concretos. Cuando hay una notable inseguridad política y rápidos cambios tecnológicos. Nueva Zelanda. Pequeño paraíso postapocalíptico. De acuerdo con una publicación de The New Zealand Herald, en 2016 más de 3.500 kilómetros cuadrados de terreno de ese país fueron adquiridos por ciudadanos extranjeros. Por otro lado, según el reportaje de The New Yorker, durante los primeros 7 días después de la elección de Trump, 13.401 estadounidenses se registraron ante las autoridades inmigratorias de Nueva Zelanda, es decir, dieron el primer paso hacia la búsqueda de residencia. Dicha cantidad de solicitudes es más de 17 veces el promedio normal. Nueva Zelanda posee hermosos cielos azules. Además, en evaluaciones globales, está en la lista de los 10 países mejor evaluados en democracia y seguridad. Por otro lado, de acuerdo con un reporte del Banco Mundial, este país ha desplazado a Singapur como el mejor país en el mundo para hacer negocios. En The Guardian también se menciona algo al respecto. Si uno quiere sobrevivir el apocalipsis, no hay mejor lugar. Cuando el resto del mundo esté estallando, el aislamiento de Nueva Zelanda, que se concebía como su mayor defecto, se vuelve un gran atractivo. La isla está muy lejos como para invadirla. Para llegar a ella desde San Francisco, hace falta tomar un vuelo de 13 horas. Además, el clima político es mucho más estable que en Estados Unidos. El país posee un esquema de inversión que permite a los inmigrantes ciertos beneficios. Si invierten poco más de 6 millones de dólares estadounidenses en Nueva Zelanda durante 3 años y se quedan allí al menos 44 días, los extranjeros pueden ganar residencia permanente. Al departamento migratorio no le importa si esos compradores están asustados por la llegada del apocalipsis. No obstante, ya se han alzado algunas voces inconformes. Ian Les Galloway, del Partido Laborista de Nueva Zelanda, mencionó que las leyes gubernamentales deberían desalentar que los no residentes compren propiedades solo por miedo. Además, dijo que, Nueva Zelanda es percibido como un país muy estable, seguro y amigable, así que puedo imaginar que no solo los ricos, sino todo tipo de gente, podría pensar que le gustaría vivir aquí. Vamos a responder a esta nueva realidad en nuestros propios términos. No obstante, el paraíso de Nueva Zelanda no es la única opción para los survivalistas. Hay otras alternativas más específicas, más simbólicas. Recordemos la cercanía de Nueva Zelanda con la Antártida, y recordemos todo el movimiento de personas muy importantes que están visitando la Antártida. ¿Tendrá todo esto de Nueva Zelanda con la Antártida? Cuando ocurra lo que tenga que pasar, Nueva Zelanda sería el primer punto de partida para repoblar la Antártida en un nuevo mundo que está por nacer. En fin, todo es teoría de supercrack estrella, que pertenece a esa clase media que solo puede investigar. Lucha por la Antártida. Algunos países quieren controlar su enorme riqueza. La idea de Estados Unidos y Nueva Zelanda de establecer zonas marinas protegidas en la Antártida ha sembrado la sospecha de que el motivo real sea controlar la riqueza natural. Para terminar, decir que Nueva Zelanda es de Isabel II, como reina de Nueva Zelanda, es la jefa de estado del país y está representada por un gobernador general. Quizás esta lucha por la Antártida no sea por su riqueza natural, sino por la supervivencia. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.
En poco tiempo una gran ola de distintos tipos de desastres naturales podrá extinguir la vida sobre la Tierra, si no actúan pronto. Por ello, con la intención de salvar a la humanidad, una alianza entre distintos países empiezan a construir varias arcas, en las que podrán salvarse un número muy reducido de personas, y en las que también salvan algunas obras de arte, animales. Para poder recrear una vez pasada la catástrofe, la vida que antes poblaba la Tierra, es sin duda una película muy entretenida con grandes emociones y escenas de acción. Lo peor de esta película es que encima coincide con lo que dijo Obama el año pasado. ¿Recordáis? Obama ordena que Estados Unidos se prepare ante una gran tormenta solar, advierte. Supercrack Estrella presenta. Mucho se habla en los canales de YouTube del final de los tiempos, pero no se nos puede culpar de ello, cuando en el cine se cuenta esta historia una y otra vez. De todas las películas, una de ellas destaca la titulada 2012, año en la que se estrenó 2009, recordar este año fue cuando se celebró el Festival de la Bestia. Si me sigues sabrás esto del Festival de la Bestia. Lo que más me llama la atención de esta película es cómo los ricos saben que el mundo está sentenciado a la destrucción, y esperan una llamada para acudir a China, donde hay unos barcos para ponerse a salvo. Por supuesto, la gente corriente de clase media desconoce este dato. Los ricos depositaron una cantidad de dinero que es millonaria para poner sus culos a salvo. ¿Sería esto posible en nuestra realidad? Yo creo que sí, aunque mantener a la gente rica callada de esto sería complicado. Los ricos son seres arrogantes y podrían decir algo por simple chulería, o insinuar. De momento esto no ha ocurrido que yo sepa. Básicamente 2012 es la historia de una familia con el fin del mundo en sus talones, y no es una forma de hablar, sino literal, y también de un montón de gente despidiéndose por teléfono. La receta de esta aventura catastrofista es intentar resultar trepidante con gente corriendo, y conmovedora con gente llorando. Tiene razón el crítico Roger Ebert, cuando dice que todo el que compra una entrada puede imaginar lo que le espera, y en ese sentido no decepciona. El planeta se desploma de forma razonablemente creíble, y en lugar de resultar aterrador, el asunto resulta bastante divertido. Los habrá decepcionados porque no resulta aterrador, y los habrá encantados de que resulte divertido. Como era de esperar, de los innumerables efectos especiales uno acaba bastante saturado, y personalmente me quedo con el del coche entrando por una cristalera de un edificio que se colapsa, y saliendo por el otro lado. Esta es otra de las películas de desastres naturales que más me han gustado, una película en la que la humanidad está a punto de desaparecer debido a una gran erupción solar que está calentando los neutrinos de la Tierra de tal manera, que un fenómeno extremo podría desactivar una gran parte de la red de energía eléctrica y afectar a servicios clave como el abastecimiento de agua, la salud y el transporte. ¿Será casual todo esto? Pues son muchas cosas casuales. Por cierto, Obama fue elegido en año que se estrenó esta película en el 2009. Todas las autoridades de Estados Unidos deben estar preparadas ante la llegada de una hipotética tormenta solar. El presidente Barack Obama ha dictado una orden ejecutiva, recogida en la web de la Casa Blanca, para que al país no le pille desprevenido si se produce un evento climático espacial extremo, como una gran erupción solar, que podría poner en peligro infraestructuras y tecnologías críticas.